Todos cometemos errores. Tal vez te olvidaste de una reunión importante. Tal vez accidentalmente llamaste mamá a tu maestra. Tal vez presionaste el botón equivocado y subiste tu rutina de yoga a tus más de 6 millones de suscriptores en lugar de otro video de hechos sorprendentes antes de eliminarlo rápidamente. Bueno, por vergonzoso que haya sido tu error, puedes estar tranquilo sabiendo que no fue tan malo. No se compara con presionar un interruptor que sumió a toda una ciudad en el caos, o no apretar un solo perno que condujo a un colapso catastrófico. Entonces prepárate para sentirte mejor contigo mismo mientras echamos un vistazo a algunos pequeños errores que tuvieron enormes consecuencias. Declaro un motín. Todo el mundo odia un apagón, sin televisión, sin internet, sin luz durante varias horas. Sí, son inconvenientes, pero nada se compara con el apagón más legendario de todos los tiempos. El 13 de julio de 1977, 3 rayos cayeron sobre las instalaciones de Con Edison en Nueva York. En un instante, la ciudad de Nueva York y el condado de Westchester quedaron sumidos en la oscuridad. El operador tenía unos 15 minutos para restaurar la energía y hacer que la instalación volviera a funcionar. Un lapso de tiempo decente, ¿no? Bueno, para hacer eso, ese operador necesitaba cambiar una serie de interruptores en el orden correcto. Desafortunadamente para la gente de Nueva York, ese operador anónimo se equivocó. Se le pasó un interruptor y como resultado la ciudad quedó a oscuras y sin electricidad durante 25 horas. Aún así, la gente de Nueva York es conocida por ser razonable, tranquila, serena y... No, por supuesto que no lo son. Inmediatamente provocaron el motín más grande que la ciudad jamás haya visto. Se saquearon tiendas, se destrozaron infraestructuras públicas, se quemaron automóviles. La ciudad fue consumida por el caos. Resultó en 1000 incendios, 1600 saqueos y 3700 arrestos. Se estima que un interruptor perdido le costó a la ciudad casi 300 millones de dólares en daños. Pero hubo otra consecuencia inesperada del apagón: el nacimiento de la popularidad de la música hip hop. El equipo profesional de música y mezclas es costoso, y en ese momento eran productos increíblemente lujosos. Después de que este equipo fuera robado, la policía estaba ansiosa por recuperarlo. Esto obligó a los saqueadores a vender los equipos rápidamente y con grandes descuentos. La mayoría de esos compradores eran neoyorquinos más pobres del centro de la ciudad que de otro modo tendrían dificultades para pagarlo. Una nueva generación de músicos en Nueva York de repente tuvo acceso al equipo que necesitaban para hacer la música que querían, y el hip hop pasó de ser el género nicho a un fenómeno nacional en cuestión de años. Tal vez si hubieran accionado un interruptor diferente, habríamos visto mi sueño de techno country hecho realidad. ¿Valió la pena el apagón para finalmente tener a Run DMC? Házmelo saber abajo en los comentarios, y asegúrate de presionar me gusta y suscribirte para obtener más contenido increíble. Sigamos. Fiesta de revelación. Cuando los padres organizan fiestas de revelación de género para sus bebés, ¿a alguien además de ellos realmente le importa? ¿Qué? ¿Voy a dejar de ser tu amigo si tienes una niña? Bueno, por tontas que sean, al menos no son peligrosas. Es decir, por lo menos no lo eran antes del 5 de septiembre de 2020. Cuando Ángela y Refugio Jiménez se pusieron un poco exagerados con la suya. Organizaron una fiesta en el bosque cerca de su casa en El Dorado, California, y decidieron hacer que la revelación fuera especial con algunos juegos pirotécnicos. Sin embargo, parece que ambos tenían cerebro de bebé, porque los fuegos artificiales y los bosques secos en el verano no se llevan bien, especialmente considerando que septiembre de 2020 fue 11 grados más caluroso que los veranos anteriores. Una bomba de humo cronometrada dramáticamente terminó encendiendo una rama en llamas, lo que encendió otra rama y otra y... digamos que las cosas se salieron de control rápidamente. El fuego se propagó rápidamente por el bosque seco, y pronto las casas y los edificios cercanos ardían. El duro y seco verano hizo que el fuego fuera difícil de combatir, y duró unos sin precedentes 23 días. Durante este tiempo las familias evacuaron sus hogares, las carreteras se cerraron debido al humo y muchos negocios no pudieron operar. Para cuando el fuego disminuyó, había consumido 9.300 hectáreas de tierra, 15 negocios, 5 casas y la vida de un bombero. El incendio causó daños estimados en 40 millones de dólares y al final toda la familia Jiménez fue acusada de 30 delitos. El nombre y el sexo del bebé nunca fueron revelados al público cuando nació. Si es un niño, espero que lo llamen Chispa.
Puede ser difícil creer que los fuegos artificiales puedan causar tanto daño, pero incluso si no incendian un bosque siguen siendo peligrosos. ¿No me crees? Mira esto. Lo que estás viendo ahí es la secuela de otro pequeñísimo error. Un empleado de una fábrica de fuegos artificiales en Sis, Dinamarca, se resbaló mientras transportaba una caja. La fuerza de su caída hizo que salieran disparados en todas direcciones, lo que provocó que otros fuegos artificiales explotaran, creando una exhibición deslumbrantemente destructiva. El accidente dañó más de 2.100 viviendas, llegando incluso a dejar 176 totalmente inhabitables. 2.000 personas tuvieron que ser evacuadas. Decenas resultaron heridas y se causaron daños por valor de alrededor de 100 millones de euros. Ya sé, de ahora en adelante voy a ser muy cuidadoso. Ahora solo prenderé fuegos artificiales en el microondas, donde es seguro. Sin tiempo para la siesta. Espías, los amamos. En las películas son sutiles, mortales y tienen los mejores artilugios. Pero odio decírtelo, no son perfectos. Este es Heinrich Albert, y durante la Primera Guerra Mundial fue el encargado de los espías alemanes que operaban en los Estados Unidos. Se aseguró que estos espías fueran pagados a tiempo y tuvieran los suministros adecuados para las misiones, junto con los documentos que necesitaran. Entonces, él era un tipo importante. Para 1915, Estados Unidos aún no estaba oficialmente en la guerra, pero estaba proporcionando municiones y suministros a los aliados europeos. Alemania vio esto como una amenaza, por lo que estableció una enorme red de espionaje para sabotear las líneas de producción de Estados Unidos, sobornar a los funcionarios y causar todo tipo de problemas. Un día, Albert subió a un tren en Harlem, Nueva York, se sentó y después de un rato se durmió. Está bien, cuando llegas a cierta edad es comprensible que necesites una extraña siesta. Sin embargo, lo que es menos comprensible es quedarse dormido en un tren, justo al lado de un maletín que contiene los nombres, ubicaciones y misiones de todos los espías del país. Albert se despertó aturdido y se bajó del tren antes de darse cuenta de que no tenía su maletín. Volvió corriendo, pero no estaba allí. Ya había sido robado por los agentes del servicio secreto americano que estaban detrás de él. Albert, aterrorizado, publicó un anuncio en el Evening Telegraph ofreciendo $20 por la devolución del maletín. Pero el gobierno de los Estados Unidos no estaba tan corto de dinero. Estados Unidos ahora tenía pruebas que demostraban el sabotaje de Alemania, que usaron para enviar a todos sus embajadores y diplomáticos alemanes de regreso a Alemania. Esto dejó a todos los espías alemanes en la oscuridad, sin idea de a dónde ir o qué hacer. La Casa Blanca luego filtró esta noticia a la prensa, humillando a Alemania y haciéndola parecer débil en el escenario mundial. Estados Unidos finalmente entró en la guerra en 1917, y aunque esto no fue del todo culpa de Albert, sí fue un escándalo que sacudió a muchos estadounidenses y los sacó de su anterior postura pasiva en la guerra. Así que recuerda, no importa cuánto hayas arruinado algo, nunca inclinaste accidentalmente la balanza de una guerra mundial. Asuntos de esquinas. Durante la mayor parte de la historia humana, volar fue un sueño hermoso e inalcanzable. Hoy es un asunto más estrecho que de alguna manera siempre quedas entre dos bebés que lloran. Aún así, por mucho tiempo fue emocionante, y en 1950 no había nada más emocionante que el nuevo avión cometa de de Havilland. Fue el primer avión comercial a reacción del mundo, con un diseño futurista impulsado por 4 motores turborreactores fantasma con un sonido increíble. Su vuelo de prueba de 1949 transcurrió sin problemas, y en 1952 el nuevo y elegante avión comenzó a transportar pasajeros por todo el mundo. Sin embargo, solo un año después de su lanzamiento ocurrió una tragedia. Uno se estrelló. Esto fue increíblemente desafortunado para de Havilland. En la década de 1950, US Airlines experimentó alrededor de media docena de accidentes al año. Sin embargo, teniendo en cuenta que había miles de vuelos por año, esto fue extremadamente desafortunado. Pero luego, otro colapsó en el aire, y otro. En 2 años, 3 cometas se estrellaron, lo que resultó en la pérdida de 89 vidas. 3 choques en 2 años fue más que mala suerte. Algo estaba pasando, y después de varias investigaciones se encontró un culpable poco probable. Mira esta imagen del avión cometa junto a un moderno Airbus. ¿Notas alguna diferencia? Aquí, acerquémonos. Son las ventanas. ¿Observas cómo las ventanas del Airbus tienen esquinas redondeadas, mientras que Comet tiene esquinas duras y en un ángulo?
En ingeniería vehicular, una esquina cuadrada o un ángulo se considera un amplificador de tensión. Cuando aplicas presión a un objeto, lo más probable es que se rompa con un amplificador de tensión como ese. Piensa en un toblerone. Los ángulos duros donde se encuentran las esquinas es siempre por donde los separas. Las ventanas de esquinas cuadradas alrededor del fuselaje del cometa eran particularmente vulnerables a la presión. Después de todo, están al frente de un avión que va a 724 km por hora. Después de algunos viajes, esas ventanas cuadradas cedieron, donde las redondeadas se habrían mantenido fuertes. Es triste pensar en ello, pero esta decisión de diseño estético terminó costándole la vida a muchas personas. De Havilland inmediatamente rediseñó sus aviones, y desde entonces ningún avión ha tenido ventanas cuadradas. Hoy, el último cometa ha sido dado de baja y trasladado a un hangar aéreo que funciona como museo. Esperemos que ese hangar no tenga ventanas cuadradas, o nunca volará. Tornillo suelto. El sueño del viaje espacial siempre ha sido una idea que une a toda la humanidad. Un día, juntos, podemos hacer posible lo imposible. Nah, es broma, se trata de presumir. A lo largo de los años 50 y 60, la Unión Soviética y Estados Unidos competían para ver quién podría llegar primero a la Luna, porque, como cualquier sección de comentarios de YouTube te dirá, primero siempre es lo mejor. Los soviéticos fueron los primeros en lanzar un satélite al espacio con el Sputnik en octubre de 1957, y se convirtieron en los primeros en lanzar un ser vivo al espacio solo un mes después. Descansa en paz, Laika. Fuiste la mejor. Sin embargo, a medida que pasaban los años, los estadounidenses comenzaron a ponerse al día. En 1962 anunciaron sus planes para el Saturno V, que creían que llevaría un hombre a la Luna. No queriendo quedarse atrás, los soviéticos rápidamente comenzaron a trabajar en su ambicioso cohete N-1, con un objetivo similar. Iban cabeza a cabeza hasta el 3 de julio de 1969, cuando el N-1 se lanzó gloriosamente, antes de que de manera muy poco gloriosa, volviera a estrellarse contra la Tierra. El evento fue una tragedia, se cobró la vida de los cosmonautas a bordo y aplastó a los espíritus soviéticos. En ese momento, la bola de fuego N-1 fue la explosión más grande que se ha hecho por el hombre, además de la bomba atómica. El desastre hizo retroceder a la Unión Soviética años, tanto económicamente como en el escenario mundial. Para empeorar las cosas, el Saturno V de los Estados Unidos se lanzó sin problemas solo 13 días después, el 16 de julio de 1969. Estados Unidos llevó a un hombre a la Luna y eso fue historia, pero casi no lo logra. Verás, esta explosión catastrófica que alteró la historia fue causada por un tornillo suelto. Resulta que no mucho después del lanzamiento, una bomba de combustible succionó un perno mal ajustado en el N-1. Allí rebotó a gran velocidad, interrumpiendo el flujo de combustible y provocando una enorme bola de fuego. Si no fuera por ese pequeño descuido, podríamos haber visto la bandera soviética congelada para siempre en la Luna. Niños, revisen su tarea. Error titánico. Todos conocemos la historia del Titanic, el crucero supuestamente insumergible que navegó hacia el Atlántico, chocó contra un iceberg y se hundió en las aguas heladas, costándole la vida a 1.500 personas. A lo largo de las décadas, la causa exacta del desastre ha sido identificada, especialmente por James Cameron, y el dedo de la culpa a menudo apunta hacia un hombre, Fred Fleet. Era el vigía a bordo del Titanic y su trabajo consistía en detectar obstáculos en el agua. Entonces debe haber sido bastante malo para no notar el enorme iceberg, ¿verdad? Bueno, como muchas historias del Titanic, es más complejo y trágico de lo que parece inicialmente. Poco antes de la partida del Titanic, los altos ejecutivos de cruceros decidieron que querían al estimado marinero Henry Wilde en la tripulación. Wilde tenía experiencia, por lo que cuando lo colocaron en la lista de tripulantes, otros miembros de la tripulación bajaron de rango para dejarle paso. Ahí es donde entra en juego David Blair. Si bien el señor Blair también era un marinero experimentado, su presencia no fue solicitada como la del señor Wilde. Se pensó que bajar de rango a Blair sería un insulto para él, por lo que en cambio lo sacaron del viaje. Después de todo, no sería necesario con Wilde a bordo. Aquí es donde ocurrió un accidente menor pero increíblemente trágico. Verás, cuando Blair se fue, olvidó entregar algo pequeño pero muy importante a su reemplazo, una llave. Esta pequeña llave pertenecía a un casillero vital en la cofa del cuervo del barco. ¿Qué contenía este casillero? Los binoculares de Fred Fleet. Debido a esta desafortunada serie de percances, Fleet no pudo acceder a sus binoculares la noche del accidente.
Esto significaba que no podía ver mucho alrededor del barco, y no pudo ver el iceberg hasta que fue demasiado tarde. Fleet sobreviviría al accidente, pero fue atormentado por la culpa por el resto de su vida. Testificó ante el Senado que, si hubiera tenido sus binoculares, estaba seguro de que habría evitado el desastre. La llave se encontró más tarde y se vendió en una subasta en 2007, por 90,000 libras, unos $200,000 en la actualidad, aunque en ese momento, técnicamente, hubiera sido impagable. Descanso rápido para fumar. La siguiente historia es importante porque trata sobre los peligros de fumar. No me refiero a arruinar tus pulmones, desarrollar una adicción o causarte problemas de salud debilitantes. Me refiero a daños a la propiedad. ¡Wow! Nuestra historia comienza en Ucrania, en el pueblo increíblemente fácil de pronunciar de Novobodanivka. ¿Ves? Mi primer intento. Si bien la ciudad en sí era un lugar bastante pequeño y humilde, guardaba un secreto importante. Enclavado en las pintorescas colinas de Novobodanivka, había un almacén de municiones que almacenaba 92,000 toneladas de material explosivo. Estos incluían armas, municiones y explosivos que el país tenía en poco uso. Simplemente lo habían estado almacenando todo después de la caída de la Unión Soviética en los años 90. Pero las municiones eran valiosas y se instalaron guardias para vigilar el depósito. La cuestión es que mirar un edificio gris y triste durante horas y horas puede volverse aburrido. Entonces hicieron lo que hacen todos los europeos apáticos para matar el tiempo: fumar. Lo que sucedió después no está del todo claro, pero un relato indica que un guardia metió un envoltorio sucio de Burger King en el basurero del área de fumadores. Cuando los soldados apagaron sus cigarros en el cenicero designado, el área para fumadores comenzó a apestar. Entonces los guardias decidieron salir del área designada para fumadores y acercarse al depósito de armas. Cualquiera que sea la razón por la que estaban allí, un guardia dejó caer o tiró un cigarrillo. La catástrofe. Como era de esperarse, si apilas un montón de explosivos uno encima del otro, es muy difícil hacer estallar solo uno de ellos. Una explosión condujo a otra, que encendió el fuego, lo que provocó que explotaran aún más explosivos. La cadena lenta y constante de explosiones hizo imposible lidiar con el desastre con seguridad. En total, las explosiones duraron 8 días seguidos, y los efectos se sintieron en un área de más de 389 kilómetros cuadrados. Varias personas perdieron la vida, muchas resultaron heridas, y 35,000 tuvieron que ser evacuadas. En definitiva, el incidente causó daños por valor de $450 millones. Varios años después, Ucrania sufriría otro incendio catastrófico en un depósito de armas en Balakleya. Si bien no se ha confirmado que esto sea culpa de los fumadores, no me sorprendería si así fuera. La luz apagada. ¿Alguna vez te has sentido confundido por una mala decisión de diseño? ¿Como una puerta que se ala sin manija o una salida inalcanzable? Bueno, podría ser peor. Al menos esos errores de diseño no causaron una fusión nuclear. El 28 de marzo de 1979, la reservada 3 Mile Island, cerca de Middleton, Pensilvania, tuvo un problema. Esta modesta roca albergaba un reactor nuclear que estaba a punto de sobrecalentarse. Una falla mecánica impedía que las bombas enviaran agua a los generadores de vapor de la planta, que eliminan el calor del núcleo del reactor. Afortunadamente, había una solución increíblemente simple: cerrar una válvula. Una vez cerrada, esta válvula actuaría como un paso de emergencia, evitando que el reactor se sobrecaliente, y podría activarse con solo presionar un botón. Entonces, ¿cuál fue el problema? Un mal diseño. Verás, había una lucecita encima de la válvula que indicaba su estado. Todos en la planta de energía asumieron razonablemente que una vez que se pulsaba el interruptor y se encendía la luz sobre ella, significaba que la válvula se cerró y se evitó la crisis. ¿No era así? Más bien, la luz solo indicaba que se había presionado el botón, no que la válvula se hubiera cerrado realmente. Esto significaba que los trabajadores respiraron aliviados cuando deberían haberse puesto manos a la obra. Si alguien en la planta hubiera sabido esto, habrían intentado otra solución o habrían presionado el botón mucho antes. Como no sabían lo que significaba la luz, la planta se sobrecalentó y se derrumbó. El incidente todavía se considera el peor accidente nuclear en la historia de Estados Unidos, obligando a miles a evacuar sus hogares, causando graves daños a la planta y al medio ambiente circundante, pero afortunadamente causando solo efectos menores en trabajadores. La limpieza tomaría 12 años y $973 millones. Todo porque alguien pensó que una luz que indicara que algo podría pasar era una buena idea. Terreno inestable.
Durante la Segunda Guerra Púnica hace unos 2200 años, la antigua Roma se enfrentaba al adversario más duro al que jamás se habían enfrentado, el reino norteafricano de Cartago. Lo que hizo que Cartago fuera tan aterrador era el liderazgo de su gran general, uno de los peores de la historia, Aníbal Barca. Aníbal obtuvo varias victorias importantes contra Roma, incluida la batalla de Cannas, que todavía se considera una de las victorias estratégicamente más importantes de la historia, así como una de las mayores derrotas de Roma. Roma le tenía tanto miedo a Cartago que algunos políticos terminaban cada discurso con la frase «Cartago debe ser destruida», incluso si estaban hablando de otra cosa, y eventualmente su ejército lo fue. Entonces, ¿por qué no ganó Aníbal? Es un gran misterio histórico. La teoría predominante es que a pesar de sus victorias, los suministros y los hombres de Aníbal eran demasiado escasos para asaltar la capital de Roma. Esto le dio tiempo a Roma para reagruparse y finalmente ganar la guerra. Pero, ¿por qué se estaba quedando sin gente? Pues bien, durante la guerra, Aníbal decidió cruzar los Alpes con su ejército. Esta fue una aventura miserable y loca, especialmente considerando que llevaban elefantes vivos a cuestas. Un relato informa que, para inspirar a sus hombres a seguir adelante, Aníbal decidió dar un discurso conmovedor. Lo terminó golpeando dramáticamente con su bastón en la nieve, lo que desencadenó una avalancha masiva que enterró vivo a un tercio de su ejército. Algunas cuentas dicen que hasta 18,000 hombres y elefantes fueron aniquilados instantáneamente. De ser cierto, esta pérdida repentina explicaría por qué Aníbal no tenía la mano de obra para apoderarse de Roma. Cuando Roma salió victoriosa, selló su estatus como la superpotencia predominante de la era clásica. Si Cartago hubiera ganado, el mundo se vería muy diferente. Muchos idiomas se basarían en el fenicio en lugar del latín, lo que significa que nuestro alfabeto se parecería más a este, y usaríamos palabras como «Kitty». ¿Es así como se pronuncia eso? Sin Roma tampoco habría existido el Sacro Imperio Romano, y probablemente tampoco el cristianismo, ya que no habría ocupación romana de Jerusalén. Es difícil incluso de imaginar, ¿no? Todo esto porque el abuelo necesitaba marcar un punto dramático. Impacto Hanshin. 1995 fue un gran año. Windows lanzó un sistema operativo que conquistaría al mundo. Michael Jordan hizo su regreso triunfal al baloncesto y, de alguna manera, una película sobre dispararles a los gorilas con láseres de diamante fue un éxito. Para Japón, sin embargo, el año es recordado por un solo evento catastrófico, el terremoto de Hanshin. Este monstruoso terremoto de magnitud 7.3 ocurrió la madrugada del 17 de enero. Además de llevarse entre 5.500 y 6.500 vidas, causó daños catastróficos por un valor de 200.000 millones de dólares. Tan inevitable como gran parte de esta destrucción fue, había un área donde las cosas no tenían que haber ido tan mal como lo hicieron. Y eso fue a lo largo de la ruta de Kobe. Este es el enlace principal entre la ciudad de Kobe y Osaka, que albergaba la poderosa autopista Hanshin. Construida en 1966, se suponía que la red podría resistir los temblores de un terremoto, pero eso no ocurrió y el puente se derrumbó. ¿Por qué? Una autopsia en el puente sugiere que tenía un anclaje de aro inadecuado junto con una capacidad de corte insuficiente. En pocas palabras, el anclaje se refiere a los medios por los cuales las estructuras se conectan al concreto, mientras que la capacidad de corte se refiere a la capacidad de una estructura para resistir el deslizamiento contra sí misma. Si bien cualquiera de estos descuidos es malo por sí solo, en una estructura supuestamente diseñada para resistir terremotos, formaron una combinación especialmente terrible. En los 20 breves segundos que duró el terremoto, el puente cedió y colapsó. Fue tan completamente diezmado que tuvo que ser completamente reconstruido a un costo de 4.6 mil millones de dólares. Como puedes ver, cuando se trata de ingeniería civil, todo debe ser perfecto y debe recibir un mantenimiento regular para mantenerse perfecto. Mira este estadio de fútbol en Vitesse en los Países Bajos, por ejemplo. Los fanáticos vitoreaban y pisoteaban después de una victoria en 2021 cuando ocurrió esto. Por algún milagro no se reportaron heridos. Mientras los fanáticos se reían, el alcalde Hubert Burles no vio el chiste, sabiendo que la situación podría haber sido mucho peor. Una investigación formal no reveló una única causa, pero sí reveló que la estructura había sido construida en la década de 1930, casi sin mantenimiento entre entonces y el incidente. Y si eres un estadounidense que se ríe de la tonta infraestructura europea y japonesa, prepárate para un duro despertar,
porque según algunos cálculos, hasta el 25% de la estructura de Estados Unidos corre el riesgo de volverse inoperable, con desastrosas consecuencias. Solo echa un vistazo a este colapso del Metrodomo en 2010. Vaya, lo que acabas de ver fue una gran cantidad de nieve atravesando ese techo. El techo de este estadio de Minnesota presentaba una capa exterior de fibra de vidrio recubierta de teflón, con una capa interna de tela que actuaba como techo de la estructura. El techo en sí era resistente, con un peso de 263.000 kilos. El problema fue un descuido en el material. Incluso un pequeño agujero en una tela débil puede convertirse en un gran problema si se le aplica suficiente presión, y toda esa nieve aplicó mucha presión. Como una sábana rota, los diminutos agujeros en la tela crecieron y crecieron bajo el peso de la nieve, antes de que todo se derrumbara. Imagínate si el equipo hubiera estado practicando. Tendrían que haberse convertido en esquiadores. Aprendamos de ejemplos como Hanshin y Minnesota. Revisa tu trabajo y luego vuelve a comprobarlo cada pocos años. Balancea las piernas. Las piernas son geniales. Te dejan caminar, abrir puertas y dar patadas giratorias a los idiotas que insultan a tu chica. Ah, sí. Pero ¿sabes a quién no le sirven las piernas? A los edificios. Los edificios no necesitan caminar o dar patadas circulares. Bueno, en 1977 Citicorp inauguró su elegante edificio nuevo, conocido en ese momento como el Centro Citicorp. Se jactó de un diseño moderno y elegante con un techo en ángulo y una serie de piernas largas y delgadas. Este nuevo aspecto elegante hizo que el edificio fuera el tope de Nueva York durante la construcción. Sin embargo, ese diseño fabuloso le dio al edificio una debilidad evidente: el viento. A 280 metros de altura en el aire no hay nada que imponga resistencia al viento, como árboles u otros edificios. La estudiante de arquitectura Diane Hartley se dio cuenta de que la forma única del edificio lo hacía particularmente susceptible a los fuertes vientos, que podían arruinar su integridad estructural. Diane contactó al diseñador del edificio, William LeMessurier, con su hallazgo. William se dio cuenta de su error. Aunque había tenido en cuenta los fuertes vientos en las caras del edificio, no había pensado en los efectos en las esquinas. Haciendo una investigación frenética, William se dio cuenta de que una tormenta lo suficientemente fuerte como para derribar el edificio ocurría aproximadamente una vez cada 55 años. Peor aún, sus piernas implicarían que si se caía, no se derrumbaría simplemente hacia adentro, sino que caería sobre otros edificios, causando aún más destrucción. Suena mal, ¿verdad? Se pone peor, porque ellos descubrieron esto justo antes de que el huracán Ella azotara Nueva York. William se puso en acción, creó un plan de evacuación con la policía de Nueva York y se aseguró de que hubiera 2.500 miembros de la Cruz Roja en espera. Él y un equipo de ingenieros trabajaron día y noche durante 3 meses seguidos para idear una solución, trabajando de forma encubierta para evitar crear histeria. Los ingenieros soldaron placas de acero de 2 pulgadas de espesor sobre los pernos del edificio, aumentando la resistencia. Trabajaban tan en secreto que los residentes del edificio ni siquiera lo notaron. Gracias a la deducción de Diane, la convicción de William de corregir su error y el arduo trabajo de esos ingenieros, se evitó la crisis, todo sin aparecer en los titulares. De hecho, la única razón por la que esto se descubrió es porque un ingeniero lo comentó en una fiesta años después. Oye, lo entiendo, es un gran alarde. Si bien se evitó la gran consecuencia de este pequeño error, pensé que podríamos terminar con una nota más ligera. ¡Demándenme! Esos fueron algunos de los errores con consecuencias terribles. ¿Cuál es el pequeño error que tú has cometido? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.